Parte uno de la sesión 49 de la ley del uno. Vamos a hablar sobre la polaridad del cerebro. Empecemos. Esta sesión es bastante mixta en términos de los temas que tocan y para eso yo voy a agregar un poquito más a esa mezcla porque normalmente no menciono lo que son los comentarios que Jim y Carla hacían en el libro 5 y dado que yo hago este trabajo con lo que es el material de Ra, que por cierto está en proceso de traducción en los momentos y pronto les tendré una sorpresa para que puedan tener más recursos los estudiantes del material de Ra, pero ya hablaremos de eso. En cualquier caso, estoy hablando del libro 5, los comentarios que hacía Jim y Carla en cada una de las sesiones donde habían excluido preguntas que eran relevantes que no eran relevantes a lo que ellos consideraban que el material debería ser para la versión original que hicieron. Ahora, antes de entrar en ese punto y agregar otro tema más, algunos de ustedes habrán notado que la música que yo utilizo es de Dream State Logic, de mi amigo Colby, con quien he tenido una muy buena relación. Hemos tenido una buena conexión en realidad los dos. La historia la he comentado varias veces, pero si notan, el nombre de muchas de las canciones que yo utilizo para los videos tienen que ver de alguna u otra manera. Noten ese pequeño detalle. En lo que sea posible, su música está muy relacionada, los nombres de su música y la música en general está muy relacionada con lo que es la ley del 1, porque obviamente él es un estudiante de la ley del 1 también. Y pueden ver que muchos de sus nombres en las canciones tienen que ver con algo relacionado a eso. Hay uno que de hecho que se llama Infinidad Inteligente y este se llama Espacio Negativo, el cual es precisamente algo relacionado a lo que vamos a hablar, sobre todo de la polaridad del cerebro. Así que un pequeño detallito ahí. Ahora, volviendo a lo que es el libro como tal, vamos a ver que yo nunca menciono los comentarios que hicieron Jim y Carla, porque para mí eso fue comentarios que hicieron en el libro 5. Recuerden, la estructura de cómo se dio el material de Ra es el siguiente, solamente para refrescar. Las canalizaciones fueron compiladas en distintos libros que ellos escogieron preguntas que iban a ir, lo cual es naturalmente aceptable, porque Don y Carla y Jim pensaban que habían preguntas que no iban a tener mucha relevancia, sobre todo cuando preguntaban por Carla algo específico, como vimos en la sesión 45, si mal no recuerdo, 44, donde fue exclusivamente, fueron dos sesiones, 45 y 46 de hecho, algo así, 44 y 45, donde fue exclusivamente el material del libro 5. Y los libros originales pasan, creo que es entonces de la 44 a la 47, porque había mucho material que no incluyeron. Entonces, más adelante, en 1996, se publicó el libro 5, el cual era todas las preguntas que habían excluido, más comentarios. Y de esos comentarios es que yo me refiero. Como yo trabajo con el contacto de Ra, que en vez de 1996, en el 2018, 2016, no recuerdo cuándo fue que se publicó, se compiló ahora todo lo que era la versión, las sesiones como tal, con toda la información. Entonces, yo leyendo esta sesión, siempre veo lo que son los comentarios de Jim y Carla. Son interesantes, lo pueden ver en el libro 5. Si ustedes buscan, por ejemplo, ahorita en la sesión 49, van a encontrar, yo solamente voy a leer lo de Jim porque me pareció relevante y una buena manera de hacer una introducción al tema de hoy. Entonces, pueden buscar en el libro 5, van a encontrar, ellos lo ponen como segmentos o, no me acuerdo cuál es la palabra que utilizan, fragmentos. Van a encontrar en la sesión 49 que hay un comentario de Jim y de Carla. Entonces, el comentario de Jim es el que les voy a leer directamente. No lo tengo en diapositiva porque no decidí hacerlo así, pero se los leo de todas maneras. Este es Jim haciendo un comentario en el libro 5 sobre esta sesión y tiene que ver con las preguntas que se hicieron. Jim dice: yo era uno de los 3 más interesados en preguntar sobre mis propias experiencias.
Habiendo sido también un aficionado a la conspiración, esto puede ser comprensible como resultado de una curiosidad hiperactiva y dramática. Las preguntas sobre Carla siempre eran de naturaleza de mantenimiento, tratando de descubrir la mejor manera de mantener su vehículo físico funcionando sin problemas o al menos funcionando en algunos casos. Y Don rara vez preguntaba sobre sí mismo. Los siguientes comentarios de Ra amplifican la función sacramental de las relaciones sexuales que las relaciones sexuales pueden cumplir en el viaje de uno de buscar la verdad. Con el equilibrio adecuado de mente y cuerpo, determinado de forma única para cada entidad, el orgasmo puede servir como una especie de mecanismo desencadenante que activa el complejo espiritual y sirve como una especie de lanzadera, y que luego puede permitir que la entidad se ponga en contacto con lo que Ra llama infinito inteligente. En realidad es la infinidad inteligente. Sí, no el infinito inteligente. Termino de leer y luego hago el análisis de lo que Jim quiere decir aquí. La información pertinente, entre comillas, sobre la porción de los lóbulos frontales del cerebro, que es a lo que vamos a entrar más adelante, de la que habla Ra, se refiere al hecho de que nadie sabe con certeza para qué sirve esa parte del cerebro. Todas las cualidades que nos hacen seres humanos se aplican o se explican en los 5 octavos posteriores del cerebro de reptiles y mamíferos. Los pensaderos pioneros, o los pensantes, las personas que pensaban sobre estos pioneros, que estudian esta parte del cerebro, han postulado la posibilidad de que los lóbulos frontales estén activos en la mayoría de las personas y puedan activarse al eliminar los diversos bloqueos en los centros de energía inferior que las experiencias de la infancia han colocado allí, de acuerdo con las elecciones preencarnativas de lecciones para la encarnación. Cuando se hayan eliminado estos bloqueos, es decir, las lecciones se han aprendido, entonces los lóbulos frontales pueden activarse en cierto grado y se puede experimentar un salto cuántico en la conciencia durante varios periodos de tiempo, generalmente bastante cortos, excepto en los casos de yogis, santos y místicos genuinos. Esta es la teoría. Sin embargo, Jim todavía está mirando hacia adelante, entre comillas, digamos. Ok. Dos cosas, o varias cosas en realidad. La primera es que Jim está hablando de algo muy interesante. Jim era un aficionado hacia las teorías de conspiración o conspirativas, lo cual es algo que él dice que era resultado de una curiosidad hiperactiva y dramática. Para mencionar eso rápidamente, porque yo creo que tiene que ver con lo que somos muchos en algunas de nuestras actividades de búsqueda y de entendimiento, de despertar, de expansión, es entender de qué se trata esta realidad. Muy a menudo recibo mensajes de personas preguntándome cómo que ellos no pueden entender. Ellos pueden entender mucho sobre la realidad y sobre que todo, el amor y todo, pero hay ciertas cosas que no pueden aceptar sobre la realidad. Y esto tiene que ver con mucho de lo que se está revelando ahorita, porque estamos en un proceso de quitar el telón del teatro, ¿no? Y ver lo que estaba detrás del teatro, a todos los actores, todo lo que estaba pasando, los mecanismos, etc. Entonces estamos viendo muchísimas cosas que estaban operando detrás, la mano peluda, que siempre decimos, que estaba operando las cosas. Y estamos viendo toda la serie de atrocidades que nosotros decimos trágicas, inaceptables, etc. Hay personas que no pueden tolerar esto. Bueno, hay una necesidad hasta cierto punto de que estas personas puedan procesar esto, porque es parte de lo que vinieron a aprender. En pocas palabras, la necesidad de algunas personas en entender que hay tráfico humano o de niños, o que hay una corrupción de la más profunda que se pueden imaginar, el programa secreto espacial, la represión tecnológica, toda la oscuridad, que de hecho Lorena y yo hablamos hace poco que era importante y necesario mostrar para decir, mira, esta es la realidad, no tienes por qué meterte a investigarla, simplemente aceptarla. Hay mucha gente que dice, sí, yo acepto todo eso, y está bien, lo aceptaron. Entonces esto es importante para aquellas personas que se sientan llamadas. Hay muchas personas que no se sienten llamadas a esto, ni les importa, y eso es completamente aceptable.
Otra de los problemas en que nos metemos es que creemos que todo el mundo debe enterarse de las teorías conspirativas. ¿Por qué? Si esta persona no está interesada, no está interesada. Hay que ser respetuoso del libre albedrío de las personas y sobre todo respetuoso de nosotros mismos al pensar que la manera de despertar a otras personas es meterle la noticia por los ojos, ¿no? Uno habla, uno se expresa y el que quiera escuchar puedo utilizar, me puedo escapar con utilizar la frase de Jesús: el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Es así, tal cual. Entonces, eso es un buen punto que mencionar ahí y tiene sentido con lo que dice después Jim, que vamos a discutir más en detalle cuando lleguemos a esa pregunta. Sí menciona unas cosas ahí sobre Don y Carla que ellos rara vez preguntaban como él. Curiosamente, simplemente Carla era como para mejorar el contacto. Pueden ver la dedicación de Carla, siempre sus preguntas eran para ver cómo podía mejorar el contacto. Y Don, siendo la persona callada que era, muy poco preguntaba sobre sí mismo. De vez en cuando, sobre todo cuando era importante para la investigación. Entonces ustedes pueden ver la personalidad de los tres ahí. Don, lo que es importante para el desarrollo de esta investigación. Carla, ¿cómo puedo servir más? Y Jim, estoy curioso sobre esto. Quiero saber más de esto. Ese es Jim, ¿no? Entonces eso es lo que él básicamente está diciendo ahí. Con el equilibrio adecuado de mente y cuerpo, ahora está hablando de lo que es el orgasmo, de lo cual vamos a hablar un poco cuando lleguemos a ese punto, como el orgasmo mental y el orgasmo físico, su relación y su conexión con lo espiritual. Eso es en esencia ahí, lo que llaman el contacto con la infinidad inteligente. Y la información pertinente, aquí es donde se pone bien interesante, cuando hablamos sobre, o vamos a hablar sobre el cerebro y los lóbulos frontales del cerebro. Ahora Jim tiene algo muy fascinante que compartir con nosotros aquí, que es cuando dice que ok, vamos a leer esa parte. La información pertinente, con certeza, ¿para qué sirve el cerebro? Nosotros entendemos que la parte reptiliana y mamífera son aquellas partes de los centros energéticos bajos. Por eso que decimos, estamos en supervivencia. Estás trabajando desde la parte reptiliana de tu cerebro, porque es la parte desarrollada, y la misma ciencia reconoce que esta es la función de esa parte, de la primera parte que se desarrolló. Si tú ves, el cerebro está compuesto de distintas partes, y esa parte reptiliana, luego la mamífera y luego la parte que llamamos humana, de conciencia, que pocas veces tiene activación, y es lo que Jim se refiere aquí, que hay poca activación de estos lóbulos frontales del cerebro normalmente en las personas, porque la teoría detrás de lo que Jim está diciendo aquí es que mientras nosotros sigamos vamos a ponerlo así, mientras nosotros sigamos en la escuela, que vinimos aquí a aprender, ¿ok? Antes de graduarnos, nosotros vamos a seguir todavía repitiendo patrones de niños, porque es lo que vinimos a aprender. Nosotros elegimos cada una de esas configuraciones que nos hace, que nos hicieron los niños que fuimos y que ahora somos como adultos. Entonces, mientras nosotros no trabajemos ese niño interior, y mientras nosotros sigamos en esa, y lo podemos definir por nuestros comportamientos basados en nuestro conocimiento de los centros energéticos inferiores, los chakras inferiores. Mientras estemos en la escuela, no nos vamos a graduar. Cuando nos graduemos, entonces, cuando se prende la fiesta en los lóbulos frontales del cerebro, básicamente, que es la sensación de unidad con el todo. Es básicamente, ok, ya sé que no soy un individuo, aprendí todas las lecciones, estoy aquí para disfrutar. Entonces, la encarnación no es toda para estar en la escuela. La escuela es una porción que depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto tiempo queremos estar en la escuela de aprendizaje? Porque una vez que aprendemos, nos graduamos, y cuando nos graduamos, la fiesta se prende, como ya dije. Y eso es lo que es vivir en armonía, en balance, en éxtasis, en lo que sea, porque ya no estamos... Pero ¿cómo voy a aceptar que el gobierno está haciendo eso? ¿Cómo puedo admitir que mi esposo tal? ¿Cómo es que mi mamá y mi papá me siguen diciendo, pero será que mi hijo aprende algún día? O sea, mientras sigamos en ese karma, literalmente karma. Karma significa acción que necesita más acción para continuar su inercia. Mientras sigamos en ese karma, en la rueda de la vida,
vamos a seguir rotando y rotando. Y adivina qué, muchas personas mueren en esa rueda y se dan cuenta, ¡epa! Sigo rodando, tengo que volver a otra encarnación para seguir rodando y deshacerme de todo esto. Salir de la rueda es como es ilustrado en budismo, con el Buda afuera de la rueda o en el centro, en el medio de todo. Porque en el medio no hay movimiento, en el eje no hay movimiento y afuera tampoco. Entonces, a eso se refiere Jim aquí, es lo que yo saco. Pero ya es hora de entrar a la sesión como tal. La primera pregunta no la cubrí porque era preguntando sobre Carla y Ra le dijo simplemente está igual que la sesión anterior. Eso fue todo lo que le dijo. Sin embargo, vamos a pasar a la primera pregunta que tengo aquí, que es la segunda. Y donde dice, en primer lugar, tengo una pregunta de parte de Jim que dice así. Durante los últimos 9 años he tenido lo que llamo experiencia de los lóbulos frontales en el estado del sueño inmediatamente anterior al de vigilia, cuando me despierto por la mañana. Jim continúa y dice, es una combinación de placer y depresión que comienza en los lóbulos frontales, que se extiende como en pulsaciones a todo el cerebro, dando la sensación de un orgasmo cerebral. He tenido más de 200 veces esa experiencia, y con frecuencia se acompaña de voces y de visiones que raramente tienen sentido para mí. ¿Cuál es la fuente de esas experiencias de los lóbulos frontales? Y esto ya creamos a buena medida lo que es el fundamento para entender lo que Jim está preguntando aquí, que son esas experiencias de los lóbulos frontales. La fiesta. Ra dice, examinamos al que plantea la pregunta, o sea, a Jim, y hallamos cierta información pertinente ya disponible, relativa a la disposición fisiológica de esa parte particular del cerebro. Las experiencias descritas y experimentadas son experiencias de síntesis que pueden sobrevenir tras un esfuerzo de concentración sobre la apertura de la puerta de acceso o complejo mental índigo, de manera que pueda producirse una experiencia sagrada o del rayo violeta. Ok, aquí estamos estableciendo cómo Ra examinó a Jim y dijo, ok, estamos viendo que hay una predisposición fisiológica en tu cerebro para este tipo de actividades. Esto es preencarnativo, obviamente, es parte de la programación de Jim. Y dice que las experiencias descritas y experimentadas por Jim son experiencias de síntesis que pueden sobrevenir o pueden suceder, pueden ser suscitadas, pueden salir luego de un esfuerzo de concentración sobre el tercer ojo, básicamente. De manera que pueda producirse una experiencia sagrada, mística o del rayo violeta. De modo que cuando pones tu énfasis, esto no quiere decir, aunque muchas personas dicen, de hecho Lorena sugiere que una de las meditaciones que se hagan es a través de concentrarse en el rayo índigo, en el tercer ojo. Y esto también lo dicen yogis e hindúes. Es poner tu atención, tu enfoque ahí, ¿no? Entonces, al hacer esto, y no es que al hacerlo vas a naturalmente tener una experiencia mística. Esto viene en conjunto con tu mente también y con tu síntesis en general de varias cosas. Vamos a explorar ahorita. Pero en esencia eso es lo que está ocurriendo. Al tocar la puerta, fíjense como dicen la puerta. La puerta de acceso, me encanta esto porque cuando enfocas tu atención hacia el rayo índigo, el tercer ojo, estás tocando la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Y cuando tocas, se te puede abrir la puerta y tienes esa experiencia mística, que es lo que ellos llaman experiencia sagrada o del rayo violeta. Porque del índigo está el violeta y es donde está la infinidad, básicamente. Recuerden, el chakra de la corona o el rayo violeta no pertenece estrictamente al cuerpo o a la entidad. Es nuestro ser compartido. El rayo violeta somos todos. ¿Okay? Todos somos el rayo violeta. Si nos vemos como entidades, pudiéramos vernos como burbujas y el aire alrededor entre las burbujas es el chakra de la corona. Es un mar, es un océano del cual en realidad todos venimos, somos y vamos y seguimos siendo parte. Entonces pueden verlo de esa manera. Es como tocar hacia ver al rayo violeta, que es lo que nos hace compartir todo y es la experiencia orgásmica del espíritu. Ok. Me encantaría poder decir lo que me imaginé y lo que vi en mi mente simplemente al pensar esto de nuestra conexión a través del rayo violeta.
espero que lo hayan visto también. No se lo puedo describir con palabras. Entonces, sí, pasamos a la segunda parte de lo que Ra está diciendo. Todavía estoy viviendo la visión. Ay, cómo adoro hacer esto. Ra dice, y continúa, esas experiencias son el inicio de lo que, a medida que el cuerpo, la mente y el espíritu se integran en la puerta de acceso o nivel índigo, puede desencadenar no solamente la experiencia del gozo o dicha, sino también de la comprensión de la infinidad inteligente que la acompaña. Así, el orgasmo del complejo corporal y el orgasmo del complejo mental se integran y a continuación pueden seguir la puerta de acceso apropiada para la integración del complejo espiritual y su utilización como lanzadera para el sacramento de la presencia plenamente experimentada del infinito creador. Así es mucho lo que puede esperar quien plantea la pregunta. Tengo el rayo índigo abierto ahorita. Estas experiencias son el inicio de lo que, a medida que el cuerpo... Ok, la experiencia como tal es un... Ok. Necesito enfocarme. Qué gozo. Qué dicha. Qué hermoso ver el universo de esta manera. Qué agradable haber abierto las puertas del rayo índigo para poder ver y sentir lo que es la naturaleza sagrada de todo. De eso se trata esto. De eso se trata la evolución espiritual y sobre todo la graduación, como ya decía, de aquí, de nosotros, del ser separado, del niño, del traumado, de la víctima. Salir de todos esos paradigmas te deja en esta flor de loto en la cual estamos flotando, estamos siendo la belleza de la flor en el pantano que podemos ver, que en realidad no es un pantano, sino es lo que nos hizo crecer, es nuestro hábitat, y hay que reconocerlo con la misma belleza que nosotros somos, porque si del pantano sale la flor de loto, entonces la flor de loto es el pantano. Aquí pueden ver, puedo seguir hablando. Pero bueno, para seguir en esto y poder explicarles, las experiencias son el inicio de lo que, a medida que el cuerpo, ¿okay? Son el inicio, las experiencias orgásmicas que sentimos. Y por eso es que Don, de hecho, para hacer referencia a algo que Don preguntó una vez, que si se podía repetir una experiencia que había tenido, creo que esto fue en la sesión 44, 45. Y Ra le dijo como que no, o sea, eso sería regresar a tus experiencias iniciatorias, de iniciado. Eso no ocurre otra vez, ya lo eres, ya eso se integró en ti, ¿no? Entonces, estas experiencias son el inicio de lo que, a medida que el cuerpo, la mente y el espíritu se integran en la puerta de acceso, knock knock, ¿quién está ahí? El creador. Acceso o nivel índigo, que es básicamente lo que hace la mente y el cuerpo tocan la puerta a la puerta de acceso del creador. Pueden desencadenar no solamente la experiencia de dicha, del gozo, sino también de la comprensión de la infinidad inteligente, porque no solamente se trata de sentir la experiencia, sino de entender un poco más la naturaleza del creador, que eso es lo que es la infinidad inteligente, que acompaña la experiencia. Así, el orgasmo del complejo corporal, lo cual es una sensación física, tal cual, y vamos a hablarlo al final, voy a mencionar algo del Kundalini, o Ra va a mencionar el Kundalini y yo voy a mencionar un poco más sobre eso. El orgasmo del complejo mental también, que es la experiencia como tal. Primero es la sensación física, luego la sensación mental, que es el orgasmo mental en realidad. Para los que lo han tenido saben a lo que me refiero. Y a continuación pueden seguir la puerta de acceso apropiada para la integración del complejo espiritual. Es básicamente como que unir los tres orgasmos, corporal, mental y espiritual, y su utilización como lanzadera para el sacramento de la presencia plenamente experimentada del infinito creador. En pocas palabras, si no tienes un orgasmo de los tres complejos, no vas a ver al creador, porque el creador en esencia es esos tres orgasmos. ¿Sí? O sea, no es que el creador te está esperando y tú estás por allá. No, es que tú lo eres y no te has dado cuenta, y cuando te das cuenta es que tienes ese satori que tú dices,
no puede ser. Y sientes una energía intensa. Ok, entonces, y eso es lo que es vivir en este estado. Eso es lo que yo llamo un estado meditativo, en el cual estás siempre en contemplación de la belleza del mundo como tal. No es que estás en estado orgásmico insostenible, sino que estás en ese estado estable orgásmico. Así es mucho lo que puede esperar quien plantea la pregunta, o sea, Jim. Es mucho lo que puede esperar Jim, básicamente le dijo Ra, al saber esto. Entonces, en esencia, aquí lo que se está discutiendo es la experiencia mística como tal. Cómo se desarrolla, cómo ocurre. Sabemos que los centros energéticos inferiores están para informarnos aquello que no somos, y al informarnos eso, nosotros podemos liberar esa energía hacia el corazón, la garganta, lo cual nos permite básicamente organizar la energía. ¿Okay? La energía inicial aquí, atascada, está esperando subir, ¿okay? Porque es aleatoria, todavía no tiene sentido. Y cuando la liberamos hacia el corazón y el chakra de la garganta, se empieza a organizar. Es amor y luz, amor y sabiduría. Se empieza a balancear, se empieza a organizar, se empieza a coordinar. Y eso se lleva a la puerta de acceso, que es el rayo índigo. Y en el rayo índigo es donde, en esencia, cuando todo está estabilizado, se abre la puerta y tienes estas experiencias místicas. Ese es el proceso, vamos a llamarlo mecánico de la metafísica, de lo que ocurre en el cuerpo. Y la experiencia como tal, que yo les puedo decir, yo he sentido en distintas ocasiones, hay muchos tipos, no es una sola experiencia obviamente. Cada quien la experimenta distinto y la misma persona jamás la va a tener de la misma manera, siempre es distinto. Yo las he tenido de distintas maneras y es de verdad algo que te reduce a básicamente nada porque eres el todo. Es imposible de describir, de verdad. O sea, las he tenido en experiencias, en ceremonias con plantas medicinales de una manera increíble, y las he tenido indescriptibles en procesos meditativos ahí mismo, en esa cosita morada que ven en el piso. Ahí mismo me he derretido en el suelo. La verdad que es increíble y vale la pena. Todo vale la pena. En fin, casi media hora. Primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. No son muchas las que tengo de todas maneras, pero hay bastante que sacarle. Prepárense a reírse un poquito aquí con Ra y con Don. Pregunta 3. Don dice: me preguntaba lo siguiente. En una sesión anterior mencionaste los sonidos en el oído izquierdo y el derecho, y que el cerebro izquierdo y el derecho guardan cierta relación con las polaridades del servicio al yo y el servicio al prójimo. ¿Podrías explicarlo? Ra dice: podemos. Ra es el mejor. Ya lo sabemos. Don le dice: bueno, explica entonces esa información, por favor. Ra le dice: los lóbulos de tu complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil de modo similar. Por lo que respecta a la polaridad, la entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Ambos lóbulos pueden utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Puede parecer que la mente racional o analítica tendrá mayor posibilidad de seguir con éxito a la orientación negativa, debido al hecho de que, en nuestra comprensión, siendo bastante humildes aquí, dicen: demasiado orden es, por esencia, negativo. Ok, ¿qué preguntó Don? Que suscitó la pregunta en realidad. Dijo, ¿se acuerdan en la sesión 45, creo que fue? Por ahí, 45, 46. Donde Don le dice que estaba escuchando un tono en el lado izquierdo y que eso era negativo, y Ron le dijo que sí. Esto fue al mismo tiempo que le estaba hablando que Carla estaba básicamente sin energía y ya querían cortar la sesión. En esa sesión se habló de esto. Entonces, ahora Don quiere saber, muy buena pregunta, ¿verdad? Excelente. Y sobre todo, haciéndole seguimiento a lo que Jim preguntó, que no sé si lo coordinaron. Me parece que, no sé si lo coordinaron o de repente aprovechó la oportunidad, ya que habían hablado de lo que era las experiencias místicas de Jim. Ahora lo conectaron con esto. Pero en cualquier caso, porque noten que la pregunta es que si podría explicar cómo hay la relación entre las polaridades del servicio al yo y servicio al prójimo
en el cerebro izquierdo y el derecho. O mejor dicho, sí, bueno, el cerebro izquierdo y derecho, que es lo que nosotros conocemos como la parte masculina, ordenada, estructurada, y la parte femenina, intuitiva, creativa, etc. ¿Qué relación existe entre las dos? ¿Por qué uno es positivo y el otro es negativo? Ahora, Don le va a... Ra le va a responder. Y es lo que le dice aquí, que los lóbulos de tu complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil de modo similar. La energía eléctrica en este caso se refiere a el trabajo en conciencia o la función que cumple el cerebro para procesar la experiencia e informar a la conciencia. Esa es una mejor manera de estructurar lo que acabo de decir. Esa es la energía eléctrica que utiliza el cerebro. Y la utiliza de manera similar, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Lo que causa una disimilitud entre las dos, y es lo que identifica a ambos procesos en realidad, porque son dos procesos, una polaridad existente en el cerebro, es, que es lo que dicen, por lo que respecta a la polaridad del cerebro, la entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Tengo que revisar exactamente lo que dijeron aquí porque me parece... esto está mal traducido. Hay una mala traducción. Y de hecho, saben que para no quitar tiempo voy a hacer una pequeña pausa porque me acabo de dar cuenta que creo que está mal. Y si no, no importa. Ok, sí. La traducción no está mal, de hecho. Lo que está un poco ambiguo es la palabra equivale. Porque cuando se lee, o al menos yo cuando lo leo, y fíjense esa parte cuando dice la entidad que se rija por la intuición y el impulso equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Eso pareciera que estuviese en mi vocabulario, pareciera que dijera que la entidad que se rija por la intuición y el impulso es por consecuencia la entidad gobernada, equivale a eso. O sea, es como que es esa persona. Es la persona gobernada por análisis racional, lo cual no tiene sentido. La palabra o la frase que sustituiríamos ahí por equivale sería es igual o similar. Fíjense cómo se lee distinto ahora. La entidad que se rige por la intuición y el impulso es similar a la entidad gobernada por el análisis racional. O de repente soy yo leyéndolo de esta manera. Pero quería hacer énfasis ahí, porque eso es lo que está... lo que a mí me sonó medio extraño en español. Y eso es precisamente lo que quieren decir, que por la naturaleza del funcionamiento eléctrico del cerebro, en términos de polaridad, funcionan de la misma manera la entidad gobernada por la intuición, el impulso, y la entidad gobernada por el análisis racional. Quizás soy yo, y se puede leer bien. Son cosas mías, pero quería asegurarme de que se entendiera bien. Ahora, Ra dice que en eso es todo lo que está diciendo. La entidad gobernada, vamos a decir, la persona masculina, como de repente soy yo. De hecho, Lorena y yo lo hablamos hace poco en el reciente video que grabamos de 3 horas otra vez. Una de esas ella me dice que si no nos hemos dado cuenta que ella es más femenina en su aspecto de querer hablar de muchas cosas en su canal, y yo soy bastante estructurado en el mío. Lo cual yo también hice el chiste porque aquí siempre se me pone oscuro temprano, sobre todo ahorita en invierno. Y al final de ese video yo estaba en la oscuridad total y ella estaba en la luz. Y ella estaba vestida de blanco, yo estaba vestido de oscuro, verde, oscuro. O sea, estamos representando otra vez la polaridad ahí, oscuridad y luz. En fin, entonces ambos trabajamos, digamos, de manera similar. ¿Okay? No hay diferencia. Porque la entidad gobernada por la intuición, la parte femenina, como Lorena, y la otra, como yo, gobernada por el análisis, por la intuición, etc. Por la intuición, por el análisis y el razonamiento, la estructura, funcionamos de manera similar. Dice, ambos lóbulos pueden utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. ¿Okay? O sea, no hay distinción. No es que el intelecto es servicio al yo y el creativo es servicio a otro. Ambos se pueden utilizar, obviamente, para el servicio al yo o al prójimo. Puede parecer
para que la mente racional o analítica tendría mayor posibilidad de seguir con éxito la orientación negativa debido a que, en esencia, y esto lo dicen ellos, en su comprensión, mucho orden es negativo. Les explico esto. Una entidad negativa se hace mucho más eficiente utilizando el intelecto, el orden, porque el intelecto ayuda más al orden que la intuición, obviamente. El intelecto ayuda a conectar mejor las cosas y a ordenar, a controlar, a manipular. El intelecto funciona. La parte creativa del cerebro no es muy útil. Por supuesto que es útil para crear, y esto es lo que vemos. Históricamente vemos que la élite ha sido extremadamente intelectual y poco creativa. Pero han sido creativos. O sea, tienen su manera de ser creativos al inventar nuevas maneras de engañar al público. Lo podemos ver con la pandemia reciente, con toda la manipulación de división de identidad, que es lo que llaman ahorita identidad política, que estaba consumiendo a básicamente todo tipo de persona popular en el mundo. Ahorita están amenazados básicamente por eso, porque tienen que conformarse con la identidad política. Y o sea, son creativos hasta cierto punto, hasta donde les conviene, pero son más que nada intelectuales. Entonces, por eso es que se puede ver que la persona intelectual, racional y que le gusta mucho el orden, pueden desarrollar patrones negativos porque quieren ordenar mucho. Esto no quiere decir que te conviertes en la élite si eres intelectual, simplemente que te gustan las cosas ordenadas de esa manera. Y obviamente que yo estoy abogando aquí por mi club de gente intelectual, racional, ordenada. Pero en esencia, o sea, eso es lo que significa. Claro, sí se invita la posibilidad de uno querer, porque yo lo he vivido, gracias a mi, o debido a mi manera intelectual de ver la vida, he sido manipulador y controlador en muchos aspectos. Es mi manera de controlar. Eso no quiere decir que la persona, que Lorena habla de esto de manera fantástica siempre, sobre todo, creo que tiene un video sobre la polaridad masculino y femenino. Ese es fantástico para explicar cómo, de manera como yo lo dice, o sea, que la persona intuitiva o femenina, que puede ser hombre o mujer biológico, no tiene nada que ver, como siempre, ya sabemos eso, puede manipular a través de la necesidad, a través de yo necesito, de atracción, de succionar, mientras que el otro es de imponer. Entonces, eso puede ocurrir también en ambos lados. En esencia, aquí Ra está explicando la parte sin prejuicio alguno, funcionan así y ambos pueden ser utilizados, pero más que nada el intelectual sí es utilizado porque conviene pues a la entidad negativa. Ok, hay mucho más que hablar aquí. Ra dice, sin embargo, esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos y analizar los datos de la experiencia puede ser la clave para una rápida polarización positiva. Puede decirse que aquellos en los que predominan las capacidades analíticas tienen, en cierta forma, más trabajo para la polarización. Aquí voy a hacer una pequeña acotación al final, sobre todo por esa frase que no estoy diciendo que está mal traducida, pero está ambigua en términos de lo que significa. Ra dice que esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos, ¿okay? La capacidad del intelecto es tomar esos conceptos abstractos, y para muestra un botón, que es lo que yo intento hacer aquí, en mi mayor capacidad posible, tomar todos estos conceptos abstractos de la ley del 1 y tratar de analizar los datos de la experiencia. Pueden ser clave para una rápida polarización positiva. En esencia, o sea, es el uso del intelecto para poder absorber estos conceptos abstractos de, por ejemplo, hay muchos yogis y muchos, sobre todo en el oriente, son muy femeninos en ese aspecto de todo debe ser orden, todo sea así, es bastante femenino, y por eso es que a mí me atrae eso, me atrae mucho la manera en que porque ellos son muy lógicos y razonables dentro de la comprensión del ser, y son muy femeninos en su manera de ser, de actuar en la parte exterior. Entonces, esa capacidad de nosotros poder analizar conceptos abstractos, en muchas personas a veces puede ser visto como que no lo tienen y tienden a ser muy apáticos.
ay, no, sí, como puede hacer, no importa. No lo pueden explicar, solamente lo saben. Y es difícil, hay muchas personas que me dicen, yo quisiera poder expresar esto, pero no puedo. Y es eso, o sea, es cuestión de trabajar mucho más el intelecto para poder expresar conceptos abstractos, ponerlos, organizarlos de alguna manera. Y les puedo dar una ventana, un portal hacia mi mente. Mi mente pasa todo el día, se divierte, mi diversión automática, en cualquier momento del día, manejando, viendo el cielo, trabajando aquí, pensando, bañándome, sacando a Oliver a pasear. Mi mente siempre está activamente agarrando un punto y otro punto y viendo cuál es la conexión entre estos dos puntos. Qué fascinante. Bueno, es mi manera de ponerlo, es mi manera de visualizarlo. Vamos a ponerlo de esta otra manera. Y este otro punto. Y si agarro 50 puntos y los pongo así. Mi mente constantemente siempre está haciendo esto. Y es porque me entretiene. De verdad me entretiene siempre poder conectar todas estas cosas. Acabo de grabar, como pueden ver, un video sobre psicodélicos y que ya habrá salido hace rato. Psicodélicos o la experiencia psicodélica y meditación. Fantástico. O sea, eso me vino en un ser, o sea, en un momento me vino, ok, quiero grabar eso. Porque hice muchas conexiones en lo que significa la sustancia como tal que estamos consumiendo, que está causando un efecto, y el estado en el cual entramos de un estado alterado de conciencia. Pero en fin, me desvío mucho. Pueden ver el uso del intelecto para la rápida polarización positiva. Porque dicen, ok, puede decirse que aquellos en los que predominan las capacidades analíticas, y esta es la parte donde quiero hacer una acotación, dicen que donde predominan las capacidades analíticas en la entidad, de cierta forma tienen más trabajo para la polarización. Esto se puede interpretar de dos maneras y se los dejo a ustedes. Yo me guío obviamente hacia un lado y no hacia el otro. Ustedes me dicen, se los voy a dejar a ver si ustedes pueden adivinar hacia qué lado me guío yo más. Porque esto se puede interpretar que hay más trabajo para la polarización en el sentido de que hay más trabajo que hacer por ser intelectual, o que hay más trabajo, hay más herramientas con las cuales trabajar para la polarización. Entonces, en una requiere básicamente más trabajo para la polarización y en el otro tenemos más herramientas para trabajar hacia la polarización. ¿Cómo lo quieran ver ustedes? Depende. Díganme a ver si aciertan con cuál yo estoy más identificado. Pasamos al resto de lo que es esta pregunta y luego pasamos a la otra. Ra dice, la función de la intuición es guiar a la inteligencia. En tu ilusión, el predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad, debido a los caprichos de la percepción intuitiva. Puedes ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia sea la polarización y la iluminación, pues sin la aceptación por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. Por último dicen, existe una correspondencia entre derecha e izquierda y entre positivo y negativo. La red de energía que rodea tus cuerpos contienen polarizaciones bastante complejas. La zona izquierda de la cabeza y el hombro superior es considerada más generalmente de polarización negativa, mientras que la derecha lo es de polarización positiva. En términos magnéticos, esta es la razón del significado de esos sonidos para ustedes. Eso explica lo de los sonidos en última instancia. Y eso es lo que Ra está diciendo aquí a lo último, cuando dicen existe una correspondencia entre derecha e izquierda, entre positivo y negativo. Eso es simplemente por el campo electromagnético que nosotros generamos, por simplemente ser la naturaleza. Y tenemos más hacia el negativo en el lado izquierdo y más hacia el positivo. Sin embargo, no es totalmente así. No es que todo esto es negativo y todo esto es positivo. Hay interconexiones entre ellos, y la mejor manera de verlo es el yin-yang, que tiene un punto negro en el blanco y un punto blanco en el negro. Existen ciertas partes positivas en el lado negativo, o en el lado izquierdo mejor dicho. Bueno, pueden verlo también así. E igual viceversa en el lado derecho. Ahora, en términos de lo que dijeron anteriormente, es importante ahora mencionar la parte de la intuición. ¿Qué significa la intuición? La parte derecha, la entidad con mayor, digamos, trabajo o
activación o actividad, es la palabra. Actividad en el lado derecho. La función de la intuición es guiar a la inteligencia, es informar a la inteligencia. Esa es la función de la intuición. O sea, la intuición está para informar el intelecto. Y el intelecto está para ser informado por la intuición. Entonces no pueden trabajar en separado, tienen que haber un balance. En tu ilusión, el predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad, debido a los caprichos de la percepción intuitiva. En pocas palabras, ustedes pueden ver cuando una persona es más intuitiva y no muy intelectual, tiende a ser más sensible y tiende a ser más víctima, tiende a ser porque no entiende, no comprende conceptos, no comprende la razón por la cual, y es lo que hablaba mucha gente. Mucho de nuestro planeta está increíblemente, lo crean o no, a pesar de que la élite obviamente incentiva muchísimo el intelecto y que forza el intelecto. Esto necesita ser por naturaleza así. La mayoría de la gente es amorosa. La mayoría de la gente es con un corazón muy abierto. Y es fácil, como expliqué en el Kybalión, en el video de género, donde mezclé lo que era el género mental. Me pareció fascinante. Creo que fue uno de mis capítulos favoritos. Donde la élite o aquellos que siempre están gobernando, los monarcas, etc., todos ellos siempre han causado una impresión en el pueblo que es fácilmente impresionable, los han dominado de esa manera, y es porque la gente ha sido receptiva, ¿okay? Por eso es que siempre se ilustra al gobierno como el masculino dominante y a la población como la femenina receptiva y dominada, que es lo que hemos tenido en nuestra historia. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque la sociedad como tal que está despertando desde un punto de vista muy femenino, en el cual los han dominado siempre, y es doloroso saber que el gobierno te ha hecho esto. De hecho, es inaceptable. Hay muchas personas que creen hasta cierto punto que el gobierno sigue siendo real. Hay cosas que, por ejemplo, me voy a aventurar a decirlo, no me importa. No me importa. Soy quien soy. Hay mucha gente que todavía cree que el manejo de la pandemia es real. O hasta cierto punto incluso. O sea, hay una realidad detrás de la pandemia que nadie quiere hablar porque es demasiado sensible para la población. Saber que se está haciendo esto. Y el resto de la población sigue con esto para seguir siendo dominados. Pero esto tiene que ocurrir para que la gente despierte eventualmente. Hay un chiste que he dicho muchas veces que eventualmente, sobre todo aquí en Estados Unidos estoy seguro, o en China, en otras partes, en Europa quizás, hay gente que va a despertar luego de que le pongan una cámara en el baño. Y van a decir, mira, o sea, la cámara en el cuarto la acepté a regañadientes, pero la del baño ya no. Es hora de despertar. Basta de que me supervisen. Basta de que me controles, ¿no? Y esa es la intención. Entonces hay que, en realidad, si no despiertas, te van a seguir pullando hasta que digas, oh, no, ya va, vale, déjame analizar qué es lo que está pasando aquí. Y esto se une con las teorías conspirativas que habló Jim al principio. Por eso es que hasta cierto punto hay que tener una especie de ventana abierta y decir, ok, sí, yo sé cómo funciona esto, yo sé cómo es Orión. Entonces esto es importante, sobre todo ahorita, tribu. Esta gente que todavía existe dentro de la susceptibilidad fácil e impresionable de todo, no es nada más de la pandemia. La pandemia es un pequeño ejemplo. O sea, hay muchas otras cosas que están por detrás del telón que, de nuevo, están las cucarachas y están todo el sucio debajo de la alfombra que barrieron y que ocultaron. Y ahora en el apocalipsis, en la revelación que estamos viviendo, en la cosecha que también está ocurriendo, todo eso, el desvelo, el quitar del velo, es básicamente diciendo, ay, mira, ahí está, ¿vas a verlo? No, ok. Algún día la vida te va a empujar más hacia las cucarachas y los insectos y el sucio y bueno, quién sabe qué más hay debajo de la alfombra que no podemos hablar aquí. Entonces es necesario que la gente balancee tanto al intelectual, que deje que la intuición lo informe, que sea más confiado, que sea, y se los digo por experiencia, porque este ha sido mi trabajo, dejar que mi intuición simplemente me deje llevar, y ha sido todo un placer hacerlo.
Y de la misma manera aquellas personas con mucha intuición, mucha sensibilidad, que se dejan, oh no, no puede ser, me hacen daño, soy una víctima, tomen control y digan, ok, no, yo ahora sí entiendo el por qué esto sucede así. Y Ra dice, como puedes ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia sea la polarización y la iluminación. Si tú no permites esto, como ya dije, la energía que fluye de los centros energéticos inferiores hacia el, vamos a llamarlo, por eso que en Ra le dice un solo centro energético, el centro azul-verde. La energía se recaba aquí abajo para subirla al corazón garganta, que es donde se procesa y se regula para luego subir a ser en esencia balanceado. ¿Okay? Se regula y se coordina. Eso es lo que se hace aquí. Pero para eso tenemos que dejar que la energía suba y luego aquí la coordinamos para lo que ellos llaman. Todos los catalizadores de experiencia están queriendo hacer eso. Están empujando energía a través de los centros energéticos inferiores, y una vez que los desbloqueamos y sube aquí, lo que tenemos es que trabajarla y trabajarla en el sentido de vivirla y entender entre amor y sabiduría, para que eso pueda llevar a lo que ellos llaman, fíjense, pues sin la aceptación por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. O sea, cuando se ahoga la aceptación en centros energéticos inferiores, aceptación en centros energéticos inferiores, véanlo así, por la mente racional del valor de la facultad de la intuición, ¿okay? Eso es importantísimo. Sin nosotros poder valorar la facultad de la intuición que te dice quién ser, se ahogan los aspectos creativos que facilitan la iluminación. La iluminación es el proceso final o el objetivo final, que es lo que hablamos de abrir esa experiencia mística. Pero deben estar equilibrados. Debe estar equilibrado para que la experiencia cause esa polarización que llamamos iluminación. Ok, ahora sí vamos a pasar a la última pregunta que tengo por hoy, donde dice, ¿podrías detallar las polaridades positivas y negativas en general y cómo se aplican a los individuos, los planetas, etcétera? Creo que existe una correlación, pero no estoy seguro. Y aquí vamos a la última parte, donde Ra dice, efectivamente existe una correlación entre el campo energético de una entidad de tu naturaleza y los cuerpos planetarios, pues toda la materia se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. En ambos casos, las líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como las espirales entrelazadas de una trenza de cabello. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar relaciones geométricas en los campos energéticos, tanto de las personas, como llamarías a los complejos mente, cuerpo, espíritu, como de los planetas. Ok, aquí vamos a entrar a algo bastante técnico que yo no tengo en realidad mucha facultad para explicarles, pero puedo guiarlos a ilustrarles un poco cómo funciona esto, cómo se ve todo esto. ¿Ok? Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque les confieso que esto para mí se escapa de mi conocimiento, de mi entendimiento cómodo, vamos a decir así, en el cual me siento bastante cómodo de explicar. Y vamos a divertirnos con esta pregunta nada más. Don quiere saber si hay una relación entre lo que son los campos magnéticos. ¿Cuál fue la pregunta que hizo como tal? Hay una relación entre el cuerpo, o sea, del individuo, el humano, y el planeta, en las polaridades positivas y negativas. ¿Cómo existen dentro de nuestro campo? Porque eso es lo que existe. Nosotros tenemos 7 chakras, el planeta tiene 7 chakras también. Nosotros tenemos un kundalini, el planeta tiene un kundalini. Eso es lo que en esencia vamos a discutir aquí. Pero es una manera bastante técnica. Y de nuevo, es difícil para mí explicarlo. Pero en cualquier caso, vamos a ir parte por parte. Ra dice, existe una correlación entre el campo energético de una entidad de tu naturaleza y los cuerpos planetarios. Hay una relación, definitivamente, en los campos energéticos. Vamos a verlos como la figura del toroide. El toroide, que es un campo electromagnético, básicamente, que está fluyendo. ¿Okay? La energía fluye de abajo para arriba, visto desde este punto de vista, y se amplía, tiene una ampliación, y luego vuelve a salir de arriba para abajo y vuelve a recogerse, y está en secuencia infinita.
un ciclo infinito y pasa por esos lados. Por eso es que tenemos un campo negativo o una parte negativa y otra positiva en general. Porque son como dos donas que existen donde se mueve todo esto. ¿Okay? Y de hecho, el mismo toroide visto desde arriba pues, parece una dona como tal. Porque no es que existe este separado y este separado. Todos están entremezclados. Una dona completa. Entonces, esto obviamente existe entre el planeta y el ser humano. Dicen, pues toda materia se construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. En pocas palabras, eso es lo que acabo de decir. En ambos casos, las líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como los espirales entrelazados de una trenza de cabello. Fíjense, esto es importante. Las líneas de fuerza, esas líneas de fuerza que causan la parte interna del movimiento y también por fuera, un poco más sutil quizá, por dentro está entrelazado. Eso es lo que vemos como el Kundalini, que lo voy a mencionar ahorita, es esas fuerzas que se dibujan como las culebras que van en espiral, como espirales entrelazados de una trenza de cabello, tal cual. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar relaciones geométricas en los campos energéticos, tanto de las personas como los planetas, en esencia. De esa manera, los dos se relacionan. El positivo y el negativo se unen y forman lo que es. Ahora, aquí es donde se pone complejo, que yo no puedo. Los voy a remitir a algo que va a ser fascinante. Creo que les va a gustar. Y he hablado de eso anteriormente. Pero fíjense, es tan hermoso que no lo puedo explicar. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan, ¿ok? Como dos culebras. El positivo y el negativo están entrelazados para formar relaciones geométricas. Pero esto no son relaciones geométricas dentro de las dos culebras. En realidad, esta mezcla entre positivo y negativo están creando relaciones geométricas en personas y en planetas que forman a las entidades como tal. Si ustedes quieren ver esto en acción, les voy a recomendar lo que son los fractales, lo que son el Mandelbrot set. Es conocido por Benoit Mandelbrot, quien descubrió básicamente estos patrones matemáticos, lo cual no voy a explicar ahorita, porque uno, no tengo la facultad, y dos, porque es bastante complejo incluso lo que yo sé. Números complejos, series, en realidad es la serie de Mandelbrot set, creo que en español se dice, del Mandelbrot. Pero son geometrías naturales que existen en patrones matemáticos por estas series de números complejos proyectados en la gráfica, simplemente una gráfica de ejes X y Y, y se ve hermosísimo. El punto es que aquí vemos la precisión matemática del creador al crear patrones fractales que contienen la misma geometría en distintas modalidades. Entonces, para eso les voy a dejar un link en la descripción donde pueden ver el zoom in, el viaje, la exploración hacia lo que es un Mandelbrot set. Es fascinante. ¿Por qué quiero que vean eso? Porque toda la naturaleza está creada por este principio matemático. Todo. Lo que pasa es que aún no lo entendemos, pero podemos ver sus productos porque todo es fractal. Los árboles son fractales. El hombre es fractal. Y no el hombre, el humano. Las montañas, los ríos, el universo en general, todo sigue un patrón geométrico. Y esta geometría no es específica. Por eso es que quiero que vean esto, para que vean lo extraño. Y de nuevo, quiero que sepan que algún día lo hablaré con más detalle, lo que es los sistemas fractales y precisamente esa serie de Mandelbrot. Octavio, si estás viendo esto, tienes información, ya sabes, me dejas un comentario aquí. Si no importa, está bien. Pero por favor, esto es fascinante. Yo tuve una conversación hace poco con un primo mío que es matemático de Harvard y summa cum laude, y me explicó esto y tuvimos un orgasmo los dos viendo, hablando de esto y diciendo, wow, o sea, esto funciona así. Es fascinante. De verdad que es hermoso ver cómo funcionan estos patrones. Y esto, de hecho, en budismo tú puedes ver esto también dentro de los mandalas. Es fascinante, de verdad. Así es como funcionan los patrones geométricos que Ra está hablando aquí, a mi parecer. De nuevo, esto es mi interpretación.
Vamos a seguir porque todavía queda algo más que hablar antes de que lleguemos al Kundalini. Ra dice, el polo negativo es el polo sur o inferior, el polo norte o superior es el polo positivo. El cruce de estas energías en espiral forma los centros energéticos primarios, secundarios y terciarios. Está familiarizado con los centros de energía primarios del complejo corporal físico, mental y espiritual. Alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del cruce de los centros de orientación positiva y negativa. Puede considerarse que el centro del rayo amarillo tiene centros de energía secundarios en el codo, la rodilla y los cuerpos sutiles a una ligera distancia del vehículo físico en puntos que describen diamantes en la zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad. Aquí es donde realmente se pone cada vez más bizarro para mí. Porque primero, está hablando, el polo negativo es el polo sur. Esto va a ser importante cuando mencionemos ahorita el Kundalini. El polo negativo es el polo sur o femenino, inferior. Ven como aquí se puede prestar para que las mujeres se molesten. O sea, y ahorita que hay tanto problema con eso. Pero ustedes saben, ustedes son bastante sabios como para no sentirse que estamos hablando de manera negativa, inferior, polo sur, la mujer, femenino. No tiene nada que ver con el género biológico, todos tenemos ambos. El polo norte o superior es el polo positivo o masculino. El cruce de estas energías, estamos hablando del mismo individuo, el cruce de esta energía en espiral forma los centros energéticos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, según lo que yo puedo entender aquí, estamos hablando de los chakras o los centros energéticos. Yo sé que hemos hablado de los centros energéticos primarios como el rojo, el amarillo y el azul, pero en este caso, cuando estamos hablando de secundarios y terciarios, y sobre todo por lo que explican en la próxima diapositiva, se entiende que los primarios son estos chakras, ¿okay? Y los secundarios, como ya van a decir, alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del cruce de los centros de orientación positiva y negativa. No entiendo cómo son positivos y negativos, eso sí es verdad que se me escapa. Si alguno de ustedes tiene idea, déjenmelo en los comentarios. Pero lo que dicen después es que puede considerarse que el centro del rayo amarillo, ¿okay? Aquí tenemos el centro energético amarillo, Manipura, ¿qué dicen? Tiene centros de energía secundarios en el codo o en los codos y las rodillas. Ahora, hay una interpretación de Scott Mandelker en esto que me llama mucho la atención cuando él dice que podemos ver que si el rayo amarillo, vamos a ver, en el brazo, es el codo, que ese es secundario. Aquí tenemos un chakra secundario, amarillo, reflejado. Entonces, este sería el rojo, lo que es la muñeca. El codo son puntos de flexión. Las articulaciones sería rojo, este sería amarillo, esto sería el naranja, nuestro antebrazo. Luego el brazo, o bueno, si la parte del brazo sería lo que es el verde, y luego tenemos el azul. Entonces tiene sentido que sea rojo, amarillo, azul, y en las piernas es lo mismo. El tobillo vendría siendo el rojo, la rodilla, como dicen aquí, es el amarillo, que es el secundario, y el azul sería donde el fémur encaja con la cadera. Ese sería el azul. Entonces tenemos secundarios en los brazos y en las piernas, y por supuesto estos llevan a lo que es el complejo completo. No sé si hay secundarios en, digamos, no creo, porque no serían relacionados directos a los primarios, que serían rojo, amarillo y azul. Aquí se vuelve bien complejo, de verdad que puedo seguir especulando, pero no es la intención, no tiene mucho sentido práctico, al menos por lo que Ra nos dijo, pero sí en algo que menciona sobre lo de acupuntura, que vamos a llegar ahorita. Pero fíjense que mencionan algo también que es, aquí sí es verdad que se escapa por completo cuando dicen que también están en los cuerpos sutiles a una ligera distancia. Cuando hablan de cuerpos sutiles están hablando de los cuerpos energéticos, que de hecho lo cubrimos hace poco en la sesión anterior, o creo que fue la sesión anterior, 48, creo que no fue la 47, fue la 48. Los cuerpos sutiles, astrales, todo eso que ellos describieron, y aquí nos confunden otra vez hablando de sutiles, son los cuerpos de los distintos centros energéticos, o de los rayos reales, o sea, como lo dicen en español, true color,
color real, color verdadero. Pero son eso. Entonces aquí dicen ligera distancia al vehículo físico, que estos cuerpos sutiles están en puntos que describen diamantes en la zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad. No entiendo. Ahí sí es verdad que se fue. Lo siento, me disculpan por eso. Por eso sí no lo entiendo. Solo sé que hay conexiones. Ahora, Razi nos da un poco más de explicación aquí para por lo menos entender un poco. Dicen, puede examinarse cada uno de los centros energéticos secundarios. Algunos de ustedes trabajan con estos centros de energía y a esto lo llaman acupuntura. Sin embargo, cabe hacer notar que con frecuencia se producen anomalías en la ubicación de dichos centros de energía, de forma que la precisión científica de esta práctica queda en tela de juicio. Es cuestionable, básicamente. Como la mayoría de los intentos de precisión científica no tiene en cuenta o no toma en cuenta las cualidades únicas de cada creación. Cada creación es cada individuo. Cada uno de nosotros somos una creación. A eso se refiere. Esto es simple. Cada uno de los centros energéticos secundarios se puede examinar, como en el caso de la acupuntura. Si se dan cuenta, en la acupuntura te ponen distintas presiones o puntos claves para aliviar ciertas partes de los órganos, la misma piel incluso, que es un órgano. Y este es el tipo de medicina. Sin embargo, lo que no es preciso y por lo cual la acupuntura no sirve mucho es porque no es preciso de manera científica. Visto de esa manera, tendría que ser alguien que de verdad sepa, que pueda leer tu energía y diga, ok, sí, yo sé que lo tuyo es un problema en la rodilla por el chakra, ¿sí? Porque lo asocian con el chakra Manipura, el centro energético amarillo. Pero no lo ponen en la rodilla, sino un poco más abajo porque sienten y dicen, está un poco desalineado, de repente lo ponen aquí. Hay que ser intuitivo, no sé, yo no sé cómo funciona esto, pero esto es lo que Ra nos está diciendo, que no es preciso por eso. Porque no se trata de que, bueno, entonces la acupuntura es una ciencia. Hay que poner las agujas en la parte el doblez de la mano. No, eso no funciona así. El que lo hace tiene que saber lo que está haciendo, básicamente. Y así funciona esto, porque hay distorsiones. O sea, los centros energéticos nosotros no siempre están alineados, obvio. Siempre están desalineados. Y dependiendo de esa desalineación, ustedes pueden ver cómo distorsiona el campo energético. Entonces hay muchas posibilidades. Hay que ser bastante específico con esto. Pero yo, la verdad, no tengo la facultad para poder explicar esto a fondo. Pero pueden ver más o menos la idea de lo que quiere decir Raki. Y sí, bueno, esa última frase es importante. Como la mayoría de los intentos de precisión científica, de creer, no, con esta pastilla te vas a mejorar. Para nada. Las pastillas no hacen absolutamente nada por los centros energéticos. Eso es cuestión de cada quien. La mente es la que hace todo por los centros energéticos. Pasamos a la última parte de esta respuesta y el final de esta primera parte. Ra dice, el concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo atraerá la energía universal hacia él desde el cosmos. A partir de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde el interior. La medida del nivel de actividad del rayo en una actividad es la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la espiral de energía interior positiva. Ra continúa y finaliza diciendo, a medida que la entidad se polariza, ese punto se desplazará hacia la parte superior. Ustedes han llamado a este fenómeno la Kundalini. Sin embargo, valdría más pensar en ello como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria, digamos, cósmica e interna. Tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio. Y aquí entramos a lo que es lo más importante que dice Ra. El concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que el polo inferior o negativo atraerá, es femenino, atrae, ¿okay? Atrae la energía universal hacia él, hacia el polo, desde el cosmos siendo esto afuera. ¿Se acuerdan de la burbuja que dije? La burbuja, pónganla como una especie de toroide, ¿okay? Hagan una forma toroidal, una dona, y eso es lo que nosotros somos, y el aire donde flota la burbuja es el cosmos. Atrae la energía del cosmos y a través del polo sur la eleva, no la eleva, pero es su función, es atraerla
Por naturaleza, cuando la traes tiene que subir. Y es lo que dicen. A partir de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde el interior. O sea, la energía interna del ser como tal que la atrae, ¿okay? Y la hace subir. Esta no es una energía que viene de arriba en este sentido, sino del interior. Por eso es que dicen interior y arriba. Pareciera que dijéramos interior aquí y arriba aquí, pero no tiene sentido de esa manera. Simplemente la energía del buscador, del ser, de la conciencia, del creador como tal, la jala. Por eso es que dicen que es masculina, ¿ok? Porque es la que está haciendo el trabajo en impresión de la femenina, que la está atrayendo, ¿no? La medida del nivel de la actividad del rayo en una entidad es la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la espiral de energía interior positiva. Esto quiere decir el lugar de encuentro de donde la masculina o norte, polo norte, y de nuevo, esto no es nada que ver con biológico, esto tiene que ver con el individuo como tal, que no tiene género, la entidad como tal, que no tiene género, está atrayendo a esa... donde se encuentran estos dos, el prana que sube y el polaris del ser. Me encanta esa frase de Ra, por cierto. El polaris del ser que busca, se encuentran. Dependiendo de donde se encuentren, es donde va a vibrar. Aunque lo dijeron al revés, donde la medida del nivel de actividad del rayo de una entidad es la posición en la que la energía exterior existe o se encuentra con el polo norte, en pocas palabras. Esto lo hablé bastante bien en un video del Kundalini. Vayan a verlo, lo tengo por aquí. Si se me olvida, búsquenlo, explicando los conceptos de la ley del 1, cómo funciona el Kundalini. Y saqué mucha información de aquí, por cierto, porque pueden ver que aquí fue donde se extendieron a hablar de esto. Y va a ser para el próximo video, la parte 2 de esta sesión. Pero aquí empiezan a hablar de esto, ¿no? Cómo se encuentra con esta espiral, dependiendo. Entonces hay muchas personas que están en los centros inferiores y eso es lo que significa para ellos. El Kundalini están viviendo a través de esa conciencia inferior, de supervivencia, de identidad, de pertenecer, de ser alguien, todo esto. Y cuando se sube, que es lo que dicen en la otra parte, a medida que la entidad se polariza, obviamente hacia lo positivo o lo negativo, ese punto se desplazará hacia la parte superior. ¿Okay? En la entidad positiva sube a través de todos los centros energéticos. En la entidad negativa se atasca y se usa esa energía básicamente para poder hacer contacto. Se hace un bypass, pero hace lo mismo, elevan la energía al índico, ¿sí? Entonces, pero tienen que concentrar la energía en los centros inferiores lo suficiente. Cerrar el corazón 95%. 95%. Servicio al yo. Servicio al yo aparente ilusorio. Entonces se desplazará hacia la parte superior. Ustedes han llamado a este fenómeno el Kundalini. Sin embargo, valdría más la pena llamar como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria cósmica e interna. Cósmica es ese aire donde están las burbujas. Interno es lo que es la burbuja que se está generando, que es el ser que busca manifestarse como tal. Entonces, dependiendo, si dibujamos los 7 chakras, dependiendo de donde se encuentre, es mejor decir en vez de Kundalini, porque Kundalini la gente piensa, bueno, esto era la energía elevada. No, Kundalini, en este caso, como lo está explicando Ra, es el punto de encuentro que es más fácil de explicar para otras personas, que tú puedes vivir que esta persona está trabajando, está muy activo en su chakra naranja. Eso quiere decir que tiene mucha energía para subir. Tiene mucha energía en la parte amarilla, parte social. Tiene mucha energía en el rayo verde, mucho amor. Tiene más energía para seguir subiendo. Y esa es la intención de elevar el Kundalini. Entonces, tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del magnetismo, del que depende, es invitar a un gran desequilibrio. Esto es importante para las personas que dicen, yo quiero elevar mi Kundalini de manera como sea, quiero elevarlo, pero no están tomando en consideración su conciencia, quiénes son, todo lo demás, y están queriendo elevar esa conciencia de manera natural y decir, no, yo me olvido de todo lo que yo reprimo, todo lo que yo soy, porque yo soy esta entidad espiritual. Yo soy muy espiritual. Ahora que sé que eso no me funciona, el ego, voy a matar el ego. Hay muchas personas que dicen así. Entonces, eso es invitar a gran desequilibrio, porque estás ignorando básicamente tus chakras inferiores que están brindándote la energía. Hay un desequilibrio enorme en querer trabajar en el rayo índigo cuando no tienes suficiente energía.
créeme, es peligroso. Peligroso no en el sentido de meter miedo, sino que va a invitar, sí, no, quiten de mi vocabulario la palabra peligroso, es un gran desequilibrio. Eso no quiere decir que estén mal, simplemente que van a vivir una vida muy desequilibrada, muy poco armoniosa. Tan sencillo como eso, no está ni bien ni mal. De hecho, hay mucha gente que vive así y gracias a ellos podemos ver lo que esto significa. Llegamos al final de esta primera parte. Como pueden ver, la segunda parte va a ser sobre el Kundalini. Así que voy a explicar un poco más, voy a expandirme un poco más sobre lo que es el Kundalini ahí. El Kundalini, la Kundalini, no estoy seguro. Tengo un video, como ya dije, vayan a verlo, donde se habla más si les interesa el Kundalini. Conclusiones. Fascinantes conclusiones en realidad. Hablamos de dos cosas muy importantes. Primero, la actividad cerebral, intelecto e intuición, cómo deben ser balanceados, y lo que es la elevación del Kundalini, la energía. Entonces, en pocas palabras, el cerebro es aquel instrumento por el cual nosotros podemos utilizar lo que es el manejo de la energía a través de nuestra intuición informando el intelecto, y el intelecto trabajando con lo que la intuición le da para poder entender esta realidad. De eso se trata. La intuición nunca entiende. La intuición nunca explica porque no entiende bien. Simplemente sabe, pero no entiende. El intelecto está aquí para informar al yo egoico, que es otra razón. La gente dice, no puedo decir, al individuo separado, al individuo ilusorio, ¿okay? Al juego, al personaje que jugamos aquí. Está para informarle y decirle, con que así son las cosas. Así funciona todo. Pero eso lo tiene que trabajar desde la intuición. El intelecto sin intuición no es nadie. Literalmente no es nadie. Es una mentira. Entonces, trabajamos con eso. Y eso nos ayuda a entender mucho más la realidad y a elevar esa energía. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de comprensión del ser, quiénes somos, etcétera, pero ustedes pueden ver la idea. Entonces, al hacer esto, tenemos la energía natural del Kundalini, que se eleva, y la búsqueda, que es cuestión del ser, que todos somos infinitos, buscando elevar esa energía. Y el intelecto y la intuición son importantes para esto. Creo que eso fue lo mejor que pudimos sacar de aquí. En resumidas cuentas, es lo más práctico. Tratar de balancear ese intelecto y esa intuición, viendo desde qué parte estamos desbalanceados, en dónde podemos agregar más del uno o del otro. Y nada, es un juego. No se trata de un trabajo que tenemos que hacer antes de que venga Papá Dios y nos corte las piernas y nos coseche. Se trata de un juego que hacemos constantemente. Eso es parte de la encarnación. Y esto, eventualmente, y lo quiero culminar de esta manera, como Jim dijo, una vez que nosotros hagamos este trabajo o mientras más nosotros, no es que una vez que lo alcanzamos nos dieron, aquí está el cheque, te lo ganaste. No, esto es algo que se va viendo paulatinamente a través del tiempo. Vamos desarrollando cada vez más esos lóbulos frontales que nos permiten vivir la vida de una manera mística. Para las personas que se preguntan cómo puedes vivir con todo lo que está sucediendo en el mundo y con todo lo que te pasó y bla 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 bla, ¿cómo puedes vivir tan tranquilo y en armonía? ¿Cómo se los explico? No puedo, tienen que vivirlo. Y de eso se trata de todo el trabajo que vamos a hacer, básicamente. No lo voy a repetir. Es elevar esa conciencia y saber quiénes somos. Y de esa manera, la experiencia mística resulta tu día cotidiano. Así llegamos al final. Gracias por ver esto. En la descripción tengo los vínculos para el Mandelbrot Set. Creo que dejé otro vínculo ahí, no me acuerdo ya. He hablado mucho. Importante para las personas que quieran sentirse, no sé, un viaje, una exploración a través de lo que son la parte orgánica de los fractales. Y cómo se autorreplican y crean. No es lo mismo siempre. Son nuevas creaciones dentro de este proceso. Es fascinante. Vayan a verlo. También están los vínculos si quieren apoyar el canal. Pero la manera más importante que nos pueden apoyar es siempre dándole like,
suscribirse si no lo han hecho y compartirlo con aquellas personas que sientan que les puede resonar este material. Ya les dije gracias, pero no les he dicho, se les quiere mucho y nos vemos en la segunda parte de la sesión 49.